Estimados oyentes, desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de María Cecilia Mutual y Renato Martínez hoy en los micrófonos, con Sofía Lobos y Griselda Mutual desde la redacción, ya listos para compartir con ustedes este 29 de junio en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, la celebración eucarística con bendición de los palios presidida por el Santo Padre Francisco. Hoy el Santo Padre celebra la Santa Misa también con los 14 nuevos cardenales creados en el consistorio del día de ayer. Entre ellos recordamos que 5 nuevos cardenales son de lengua española, de los cuales 3 provienen de América Latina. Ellos son el cardenal Pedro Ricardo Barreto Jimeno, jesuita arzobispo de Huancayo, también el cardenal Luis Ladaria Ferrer, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el mexicano Sergio Beso Rivera, arzobispo emérito de Jalapa, Monseñor Toribio Ticona Porco, obispo emérito de Coro Coro, Bolivia, y también el claretiano español Aquilino Bocos Merino, el único cardenal no obispo entre los nuevos miembros del colegio cardenalicio. En imágenes ya vemos al Papa Francisco con los representantes de la delegación del Patriarcado de Constantinopla, que también están presentes en esta celebración eucarística, en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, y también de la bendición de los palios para los nuevos arzobispos metropolitanos. Mientras ya la procesión inicia hacia la basílica, desde el interior de la Basílica de San Pedro a la plaza, damos una bienvenida a todos los oyentes que nos siguen a través de internet, de la radio y de la televisión, y sobre todo a las emisoras de televisión de lengua española, Setelmont TV de España, EWTN Televisión, también a Popular TV Región de Murcia y a ESN Televisión de España. Asimismo, a todos los que nos siguen a través de nuestra página web en www.vaticannews.va. Recordamos ahora cuáles son los cardenales italianos, que son 3, además de Donatis, vicario de Roma, Giovanni Angelo Becciu, sustituto de la Secretaría de Estado Vaticana hasta agosto, cuando asumirá la guía de la Congregación para las Causas de los Santos, y Giuseppe Petrocchi, arzobispo del Áquila. Con ellos han recibido la birreta cardinalicia Luis Rafael Sacco, patriarca de Babilonia de los Caldeos en Irak, Konrad Krajewski, polaco, limosniere pontificio, Joseph Kautz, arzobispo de Karachi en Pakistán, Antonio dos Santos Marto, obispo de Leira, Fátima en Portugal. Esta celebración eucarística en la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, la comunión entre la Iglesia de Roma y el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla es una ocasión para manifestar las mutuas relaciones que se mantienen en ambas iglesias. Vemos al Papa Francisco ya con su eminencia Job, arzobispo de Telmosos, también acompañado por su gracia Teodoretos, obispo de los Nacianos, y el reverendo Alexander Cutis, diácono patriarcal, que acompañan al Papa Francisco en esta celebración. También estarán presentes en el altar junto al Santo Padre su eminencia el señor cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, así también Monseñor Brian Farrell, secretario del Pontificio Consejo para la misma Promoción de la Unidad de los Cristianos, y el reverendo Monseñor Andrea Palmieri, subsecretario de la sección oriental del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.
Es una celebración muy característica que, siguiendo la tradición de los pontífices y de los años anteriores, el Papa hoy entrega este símbolo litúrgico del palio. Entrega el palio a los arzobispos metropolitanos nombrados en el curso del año. Este símbolo que expresa la comunión entre la iglesia particular y la iglesia de Roma. Este símbolo blanco con cruces negras que expresa la comunión entre el obispo metropolitano y el obispo de Roma. Sí, Renato, efectivamente, el sagrado palio es también un símbolo de la oveja perdida y del buen pastor que da la vida por su rebaño. Está constituido en su forma actual por una faja de lana blanca, ancha de 4 a 6 centímetros, adornada por 6 cruces y 2 orlas de seda negra, cuyas extremidades se apoyan sobre el pecho y sobre los hombros. El palio gira en torno a los hombros en forma de anillo. Está cosido sobre el hombro izquierdo, con 2 extremos que descienden hacia atrás y hacia adelante. Está adornado sobre el pecho, sobre la espalda y sobre el hombro izquierdo por un agujón, acícula, que antiguamente servía para mantener firme el ornamento en los 3 puntos precisados. Mientras el Papa Francisco incensa la imagen de la Virgen María, la Madre de Dios, en esta celebración recordamos esta fiesta de Pedro y Pablo, los apóstoles que confesaron la fe en el Señor Jesús, el ungido de Dios, hasta dar la vida por él. Una confesión que celebra y que recuerda en esta Eucaristía precisamente el testimonio que dieron estos 2 hombres, discípulos elegidos y llamados por Jesús para seguir, para dar testimonio de la fe en Cristo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. En este momento el diácono lleva al Santo Padre los palios
para poder ser bendecidos. Los palios que han sido custodiados en la cripta de la tumba de Pedro, debajo del altar de la confesión, desde el momento de su confección hasta el día de hoy, en el cual serán entregados a los nuevos arzobispos metropolitanos. Son 30 los arzobispos metropolitanos que el día de hoy van a recibir este ornamento sagrado, como decíamos al inicio, que expresa la comunión entre el obispo de Roma y la iglesia particular a la que pertenece cada uno de ellos. En este momento ya vemos que los 30 arzobispos elegidos en el curso del año van tomando posesión delante del altar donde se encuentra el Papa Francisco. Beatissime Pater, Reverendissimi Padres Archiepiscopi, Querido Padre Francisco, Reverendo Padre, los arzobispos, con obsequio fiel y devoción a la sede apostólica, piden humildemente a vuestra santidad conceda a ellos el palio para la confesión, como lo hizo el beato Pedro, como signo de la autoridad de la cual el metropolitano, en comunión con la Iglesia romana, es legítimamente investido en su propia circunscripción. Los palios bendecidos hoy por vuestra santidad serán impuestos por el representante pontificio a todos los arzobispos metropolitanos nombrados en el curso del año. A cada uno en la propia iglesia metropolitana. A pontificio legato imponentur. Los arzobispos aquí presentes pronunciarán ahora delante a usted, santidad, la fórmula prescrita para el juramento. Como lo ha anunciado el protodiácono de la Iglesia, ahora los arzobispos pronuncian su juramento. Es el momento del arzobispo Carlos Aguiarretes, arzobispo de México, que pronuncia la fórmula en la que dice: yo, pronuncia su nombre, siempre fiel y obediente al beato Pedro apóstol y a la Santa Apostólica Iglesia de Roma, y a ti, sumo pontífice, y a tus legítimos sucesores, con la ayuda de Dios, prometo ser fiel. Esta es la fórmula que los 30 arzobispos pronunciarán ante el Santo Padre. Como hemos escuchado también, la otra característica de la imposición del palio es de que el representante pontificio en cada país y en cada jurisdicción eclesiástica a la que pertenecen los arzobispos van a recibir y van a ser impuestos. Deus Pastor Eterno animarum, quia sovium nomine designatas per Iesum Christum Filium Tuum, Beato Petro Apóstol. Oh Dios, Pastor eterno de las almas, que tú llamaste por medio de tu Hijo Jesucristo, con el apelativo de Pastor de la Grey, con el cual el gobierno has querido confiar bajo la imagen del buen pastor al beato Pedro apóstol y a sus sucesores, difunde y afunde en ellos el ministerio de la gracia de tu bendición sobre estos palios elegidos y que significan la realidad del cuidado pastoral. Acoge benigno la oración humilde que te dirigimos y concede por méritos y por la intercesión de los apóstoles a aquellos que por tu don la llevarán a estos palios, de reconocerlos como pastores de tu grey y de traducir en la vida y la realidad significado de su nombre. Tomen sobre ello el yugo del Evangelio impuesto sobre sus espaldas y sea para ellos una cosa leve y suave para poder preceder a los demás en el camino de tus mandamientos, con el ejemplo de una perseverancia fiel hasta meditar y ser introducidos en los pastos eternos de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Con esta fórmula el Papa Francisco ha bendecido los palios que ahora entregará a los arzobispos metropolitanos. Sí, estos sagrados palios que son confeccionados con la lana de 2 corderos blancos criados por las religiosas del convento romano de San Lorenzo en Panisperna, que luego es ofrecida al Papa por los religiosos de la Orden de los Canónigos Regulares Lateranenses que sirven en la Basílica de Santa Inés Extramuros, en cuya cripta están custodiadas las reliquias de la Santa junto a aquellas de Santa Emerenciana. Y precisamente los corderos acompañan a menudo en la iconografía tradicional la figura de la Santa Romana. Los corderos son bendecidos en la Basílica de Santa Inés el 21 de enero, día en el cual se conmemora la muerte cruenta de la mártir romana, sucedida alrededor del 350 en el Circus Agonalis, actual Plaza Navona, lugar donde hoy surge la cripta dedicada a ella y donde fue expuesta y luego atravesada por una espada, como se mataban los corderos. El Papa Francisco ha bendecido los corderos, tradicional símbolo de la Santa, cuya lana servirá para confeccionar el palio en la Casa Santa Marta. Las religiosas de Santa Cecilia, en el barrio romano de Trastevere, tejen los palios con la lana de los corderos apenas esquilados. Ahora la Asamblea, junto con los arzobispos metropolitanos, los nuevos cardenales y el Papa Francisco, entonan el Kyrie eleison y posteriormente también el canto de gloria en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo.
Oremos. Oremos. Deus, cuius diei veneranda Sant'Anque Letizia, in apostolorum Oh Dios, que alientas a tu iglesia con la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, haz que tu iglesia siga siempre la enseñanza de los apóstoles, de los cuales ha recibido el primer anuncio de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Con la oración colecta nos disponemos a iniciar la liturgia de la palabra. A reading from the Acts of the Apostles. King Herod Lectura del libro de los apóstoles. En aquellos días el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió también detener a Pedro. Eran los días de los ázimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos, y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo, y el ángel le dijo: «Envuélvete en el manto y sígueme». Salió y lo seguía, sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron una calle y de pronto se marchó el ángel. Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos». And has saved me from Herod and from all that the Jewish people were so certain would happen to me. Verbum Domini. Después de haber escuchado la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 11, ahora el coro entona el Salmo 33. El Señor me ha liberado de todo temor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren.
glorificate con me il Signore, Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Vedete come buono è il Signore. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verbum Domini. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las fuerzas de los infiernos no prevalecerán sobre ella.
Dice la antífona del canto al Evangelio inspirado en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 18. En la fiesta de la confesión de fe, escuchamos este paso fundamental: Pedro, la roca sobre la cual se edifica la iglesia. El diácono ya ha pedido la bendición al Papa Francisco y ahora con el evangeliario se dirige hasta Lambón para poder proclamar la palabra del Señor. El día de hoy la liturgia nos presenta la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a Dei, Domine. Reverenza. In illo tempore venit Iesus in partes Caesareae Philippi et interrogabat discípulos suos dicendo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondens Simon Petrus dixit: Tu es Christus, filio. Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Tibi dabo claves regni celorum, et quodcumque ligaverit. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Verbum Domini.
Después de haber escuchado la proclamación de la palabra de Dios, tomado del Evangelio de Mateo, sobre la profesión de fe de Pedro, a la cual Jesús responde diciendo: tú eres esa roca sobre la cual se edifica la iglesia. Saludamos nuevamente a todas las emisoras de radio y televisión que están en sintonía de nuestra señal. Sí, Renato, ellas son Radio Santa María de Toledo, España, Setelmont Televisión, EWTN, Popular TV de Murcia y ESNET Televisión. Y naturalmente reiteramos nuestro saludo también a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, como así también a través del portal Vatican News, www.vaticannews.va, Facebook y YouTube. En este momento el Papa Francisco bendice con el Evangeliario a la asamblea presente en la Plaza de San Pedro y también a todos nuestros oyentes a través de las ondas de la radio, de la televisión y de internet. Es la bendición que llega en esta solemnidad, en esta fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. Ahora nos disponemos a escuchar la homilía, la reflexión del Papa Francisco a los arzobispos metropolitanos, a los nuevos cardenales y a todos los fieles aquí congregados en la Plaza de San Pedro. Le letture proclamate ci permettono di prendere contatto con la tradizione apostolica, quella che non è trasmissione di cose o di Las lecturas proclamadas nos permiten tomar contacto con la tradición apostólica más rica, esa que no es una transmisión de cosas muertas o palabras, sino el río vivo que se remonta a los orígenes, el río vivo en los cuales los orígenes están siempre presentes. Y nos ofrecen las llaves del reino de los cielos. Que reviva e rinfresca la gioia del Vangelo. Tradición perenne y siempre nueva que reaviva y refresca la alegría del Evangelio y nos permite así poder confesar con nuestros labios y con nuestro corazón: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tutto il Vangelo vuole rispondere alla domanda che albergava nel cuore del popolo di Israele. Todo el Evangelio busca responder a la pregunta que anidaba en el corazón del pueblo de Israel y que tampoco hoy deja de estar en tantos rostros sedientos de vida. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Pregunta que Jesús retoma y hace a sus discípulos. ¿Y ustedes? ¿Quién dices que soy yo? Pietro, prendendo la parola, attribuisce a Gesù il titolo più grande con cui poteva chiamarlo. Pedro, tomando la palabra, le otorga a Jesús el título más grande con el cual podía llamarlo. Tú eres el Mesías, es decir, el ungido de Dios. Mi piace sapere che è stato il Padre ad ispirare questa risposta a Pietro, che vedeva come Gesù ungeva il suo popolo. Me gusta saber que fue el Padre quien inspiró esta respuesta a Pedro, que veía cómo Jesús ungía a su pueblo. Jesús, el ungido, que de poblado en poblado camina con el único deseo de salvar y levantar lo que se consideraba perdido. Unge al muerto, unge al enfermo, unge las heridas, unge al penitente, unge la esperanza. In tale unzione ogni peccatore, ogni sconfitto, malato, pagano, lì dove si trovava, ha potuto sentirsi membro amato della famiglia di Dio. En esa unción, cada pecador, cada perdedor, enfermo, pagano, allí donde se encontraba, pudo sentirse miembro amado de la familia de Dios. Con sus gestos, Jesús les decía de modo personal: tú me perteneces. Como Pedro, también nosotros podemos confesar con nuestros labios y con nuestro corazón:
no solo lo que hemos oído, sino también la realidad tangible de nuestras vidas. Hemos sido resucitados, curados, renovados, esperanzados por la unción del Santo. Todo yugo de esclavitud es destruido a causa de su unción. No nos es lícito perder la alegría y la memoria de sabernos rescatados. Esa alegría que nos lleva a confesar, tú eres el Hijo de Dios vivo. Ed è interessante poi notare il seguito di questo passo del Vangelo in cui Pietro confessa la fede. Y es interesante luego prestar atención a la secuencia de este pasaje del Evangelio en que Pedro confiesa la fe. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar el tercer día. L'unto di Dio porta l'amore e la misericordia del Padre fino alle estreme conseguenze. El ungido de Dios lleva el amor y la misericordia del Padre hasta sus últimas consecuencias. Tal amor misericordioso supone ir a todos los rincones de la vida para alcanzar a todos, aunque eso le costase el buen nombre, las comodidades, la posición, el martirio. Davanti a questo annuncio così inatteso, Pietro reagisce. Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ante este anuncio tan inesperado, Pedro reacciona. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Y se transforma inmediatamente en piedra de tropiezo en el camino del Mesías, y creyendo defender los derechos de Dios, sin darse cuenta se transforma en su enemigo. Lo llama Satanás. Contemplare la vita di Pietro e la sua confessione significa anche imparare a conoscere le tentazioni che accompagnano la vita del discepolo. Contemplar la vida de Pedro y su confesión es también aprender a conocer las tentaciones que acompañarán la vida del discípulo. Como Pedro, como iglesia, estaremos siempre tentados por esos secreteos del maligno, que serán piedras de tropiezo para la misión. Perché il demonio seduce sempre di nascosto. Y digo susurros porque el demonio seduce a escondidas, procurando que no se conozca su intención. Se comporta como vano, enamorado en querer mantenerse en secreto y no ser descubierto. Invece, partecipare all'unzione di Cristo e partecipare alla sua gloria, che è la sua croce. En cambio, participar de la unción de Cristo es participar de su gloria, que es su cruz. Padre, glorifica a tu Hijo. Padre, glorifica tu nombre. Gloria y cruz en Jesucristo van de la mano y no pueden separarse. Perché quando si abbandona la croce, anche se entramos nello splendore abbagliante della gloria, porque cuando se abandona la cruz, aunque nos introduzcamos en el esplendor deslumbrante de la gloria, nos engañaremos, ya que eso no será la gloria de Dios, sino la mofa del adversario. Non di rado sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. No son pocas las veces que sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Jesús toca la miseria humana, invitándonos a estar con Él y a tocar la carne sufriente de los demás. Confessare la fede con le nostre labbra e il nostro cuore richiede, come lo ha richiesto a Pietro, di identificare i sussurri del maligno. Confesar la fe con nuestros labios y con nuestro corazón exige, como lo exigió a Pedro, identificar los susurros del maligno, aprender a discernir y a descubrir esos cobertizos personales o comunitarios que nos mantienen a distancia del nudo de la tormenta humana, que nos impiden entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y, en definitiva, de conocer la fuerza revolucionaria de la ternura de Dios.
Non separando la gloria dalla croce, Gesù vuole riscattare i suoi discepoli, la sua Chiesa, da trionfalismi vuoti. Al no separar la gloria de la cruz, Jesús quiere rescatar a sus discípulos, a su iglesia, de triunfalismos vacíos, vacíos de amor, vacíos de servicio, vacíos de compasión, vacíos de pueblo. La quiere rescatar de una imaginación sin límites que no sabe poner raíces en la vida del pueblo fiel, o que, lo que sería peor, cree que el servicio a su Señor le pide desembarazarse de los caminos polvorientos de la historia. Contemplare e seguire Cristo esige di lasciare che il cuore si apra al Padre. Contemplar y seguir a Cristo exige dejar que el corazón se abra al Padre y a todos aquellos con los que Él mismo se quiso identificar, y esto con la certeza de saber que no abandona a su pueblo. Cari fratelli, continua ad abitare in milioni di volti la domanda: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Queridos hermanos, sigue latiendo en millones de rostros la pregunta: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Confesemos con nuestros labios y nuestro corazón: Jesucristo es el Señor. Este es nuestro cantus firmus, que todos los días estamos invitados a entonar, con la sencillez, la certeza y la alegría de saber que la Iglesia resplandece con luz propia, sino con la de Cristo. Recibe su esplendor del sol de justicia, para poder decir luego: vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio. Let us reflect in silence. Con esta invitación de San Pablo a los Gálatas concluye la homilía del Papa Francisco, en la cual dice: no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo el que habita en mí. Y retomamos para meditar las palabras del Papa cuando dice: Jesús toca la miseria humana, invitándonos a estar con Él y a tocar la carne sufriente de los demás. Confesar la fe con nuestros labios y con nuestro corazón exige identificar los secreteos del maligno, aprender a discernir y descubrir esos cobertizos personales o comunitarios que nos mantienen a distancia del nudo de la tormenta humana, que nos impiden entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y nos privan, en definitiva, de conocer la fuerza revolucionaria de la ternura de Dios. Contemplar a Cristo exige dejar que el corazón se abra al Padre y a todos aquellos con los que Él mismo se quiso identificar, y esto con la certeza de saber que no abandona a su pueblo. Ahora la Asamblea, junto al Papa Francisco y todos los concelebrantes, entonan el canto del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Amen.
Fratelli e figli carissimi, fondati sulla testimonianza. Hermanos y hijos queridos, fundados en el testimonio de los apóstoles, supliquemos a Dios nuestro Padre, dador de todo don perfecto. Con esta oración del Papa Francisco, la Asamblea presenta la oración de los fieles. Oremos por el Papa y por todos los obispos de la Iglesia. Que de notre Père tout-puissant et saint, le garde intègre dans la foi. Dios Padre omnipotente y santo, los custodie íntegros en la fe y en la caridad, y los haga siempre más conformes a Cristo, buen pastor. En arameo, oremos por los gobernantes y los pueblos a ellos confiados. Dios Padre, Señor de la historia, los guíe en la búsqueda del verdadero bien de cada persona y en la edificación de la civilización del amor. En portugués, oremos por las vocaciones al sacerdocio. Que Deus Pai, Senhor providente da messe, nunca Dios Padre, providente Señor de la mies, no haga jamás faltar a la Iglesia dignos ministros del altar y generosos dispensadores de su misericordia. En chino, oremos por la unidad de la Iglesia. Dios Padre, fuente inagotable de la caridad, alimente en todos los bautizados el deseo de la santidad y la disponibilidad a vivir en la fraternidad y en la comunión.
Oremus pro peccatoribus. En japonés, oremos por los pecadores y los incrédulos. Dios Padre lento al ira y grande en el amor, conduzca a su abrazo a todos los hijos dispersos por el mundo y regresen a la grey bajo un solo pastor. Oh Padre, que mediante la predicación y la testimonianza. Oh Padre, que mediante la predicación y el testimonio de los santos apóstoles Pedro y Pablo has difundido en el mundo el Evangelio, renueva hoy los prodigios de tu amor, por Cristo nuestro Señor. Después de haber orado por la unidad de la Iglesia, por los obispos, por los ministros, por las nuevas vocaciones al sacerdocio y sobre todo para que los pecadores puedan volver a los brazos del Padre, ahora es el momento de presentar las ofrendas y con ellas damos inicio a la liturgia eucarística. Vemos en imágenes un grupo de familias, jóvenes también, representantes y parejas que se van acercando hasta donde está el Papa Francisco para poder presentar las ofrendas a nombre del pueblo de Dios. Mírame, Señor, soy una obra tuya. Debería permanecer ahogado en la noche. Si esplendiera en mí tu gracia, parecería hecho todo de luz. Purifícame, Señor, para que pueda arrodillarme en tu altar, puro y blanco. Aquellos que sienten una vez tus misericordias no miran más a las alegrías de la tierra. Las alegrías mundanas, como las sombras, desaparecen cuando aparecen las luces celestes. Pero las alianzas que has hecho son infinitas. No conocen días ni años. En tu palabra, Señor, está mi fe, mi confianza en tus misericordias. Aunque soy solo arcilla y polvo, tu gracia puede levantarme en alto. Cada familia, cada representante presenta el pan y el vino. El pan, fruto del trabajo del hombre, y el vino, muestra de la generosidad de Dios en la creación, que en unos momentos se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y como escuchábamos en el canto al ofertorio, que serán purificados para poder ser elevados en el altar del sacrificio. Este es Vatican News, acompañando al Papa Francisco en la celebración de la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo con el rito de bendición de los palios para los arzobispos metropolitanos que han sido elegidos en el curso del año. Como dijimos al inicio, estos palios que el Papa ha bendecido hoy van a ser impuestos, como lo hacen desde algunos años, en cada sede
de arzobispal por el representante pontificio. En algunos casos será el nuncio apostólico, en otros casos será un delegado del Papa quien imponga a los arzobispos metropolitanos en una celebración especial este palio que hoy el Papa ha bendecido. Sí, Renato, y estos sagrados palios son custodiados en una caja de plata dorada donde Benedicto XIV, conservada en el llamado nicho de los palios, en la tumba de San Pedro, debajo del altar de la confesión, de donde se toman para ser impuestos a los metropolitanos o entregados a sus procuradores por el cardenal protodiácono en nombre del romano pontífice. Estos palios expresan la comunión, como lo hemos venido subrayando, la comunión entre el Papa Francisco y cada uno de los arzobispos metropolitanos, la comunión entre una iglesia particular y la iglesia de Roma. Recordando un poco la historia de los palios, podemos decir que fue un ornamento exclusivo del sumo pontífice en un primer momento. A partir del siglo VI, el Papa lo concedió también a aquellos obispos que hubieran recibido una especial jurisdicción de la sede apostólica. En efecto, el Papa Símaco lo concedió en el 513 a Cesario, obispo de Arles. Según una costumbre que remonta a la mitad del siglo IX, los metropolitanos deben pedir el palio al Papa. Y hoy, 29 de junio, junto al Papa se encuentran 30 arzobispos metropolitanos de diferentes partes del mundo, 30 arzobispos que representan la universalidad de la Iglesia, así como el día de ayer hemos tenido el nombramiento de la creación de 14 nuevos cardenales que también expresan esa universalidad de la cual el Papa Francisco en muchos momentos ha hablado y ha querido sobre todo marcar su pontificado con esa característica, que la Iglesia es universal y que debe ser representada por un miembro de los 4 esquinas del mundo, de todos los continentes dentro de esta celebración. Papa Francisco ya ha incensado el altar que está listo para el sacrificio y ahora el diácono incensa a la asamblea. En este sacrificio en el cual Jesús se hace presente realmente en el pan y en el vino. Orate fratres ut meum habex un sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscitia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloria Dominus suis, ad utilitatem quoque nostra, totusque ecclesiae sue sancte. Ostiam Domine, quam nomini Tuae sivemus. Oremos. Oh Señor, la oración de los santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos en tu altar y nos una íntimamente en la celebración de este sacrificio, expresión perfecta de nuestra fe. Sursum corda. Gratias hagamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Es verdaderamente buena y justa nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar a ti, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido unirnos en una gozosa fraternidad a los 2 santos apóstoles, Pedro, que el primero en confesar la fe en Cristo, Pablo, que iluminó
la profundidad del misterio, el pescador de Galilea, que constituiste la primera comunidad con los justos de Israel, el maestro y doctor que anunció la salvación a todos los gentiles. Así, con diversos dones, han edificado la única iglesia y asociados en la veneración del pueblo cristiano, comparten la misma corona de gloria. Y nosotros, junto a los ángeles y a los santos, cantamos sin fin el himno de tu gloria. Después de haber escuchado el prefacio de la misión de Pedro y Pablo en la iglesia, la asamblea entona el canto del santo. Te igitur clementissime Pater, per Iesum Christum Filium Tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accettavias. El Papa Francisco está siguiendo la plegaria eucarística número 1 del canon romano. In primis que tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare e reggere digneris, toto orbe terrarum. Una come indigno famulo tuo, con Ecclesiae tuae prese voluisti, et omnibus orthodoxis, atque catholici et apostolici fidei cultoribus. Memento Domine famulorumque tuorum Pietro et Paulus, et omnium circumstantium quorum tibi fides conita est e nota devotio, pro quibis tibi offerimus, vel qui tibi offeruntur hoc sacrificium laudis, pro se suusque omnibus pro redemptionis animarum suarum, pro spe salutis et inculmitatis sue, tibique redunt vota sua, eterno Deo vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis gloriose semper Virginis Mariae, genitricis Dei, et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef et Iusem Virginis Sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue muniamur auxilio. Anquicitur oblationem servitutis nostre, sed ecunte familiae Tuae quesumus Domine,
ut placatus accipias. Dies nostros in tua pace disponas, ad cava eterna damnatione nos edipi, et in electorum tuorum iube cregere numerari. Quam oblationem tu, Deus, in omnibus quesumus benedictam, ascriptam, ratam, rationabilem acceptabilemque facere dignere, ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, qui pride quam pateretur accepit panem in sanctas ad venerabiles manus suas, et elevatis oculis in cielo, a Te, Deum Patrem Suum Omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedicque discipulis suis, dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradere. Similimodo, postquam cenatum est, accipiens et preclarum calicem in sanctas ac venerabiles manus suas. Item tibi gratias agens, benedixit, dedicque discipulis suis, dicens, accipite et vivite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatori. Hoc facite in meam commemoratio. Mysterium Fidei. Unde et memore Domine, nos servitui, sed de plebs tua sancta, e iusdem Christi, Filii Tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensione, offerimus preclare maiestati Tu, de Tui donis sagratis, ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum vitae aeterne, et calicem salutis perpetua. Supraque propicio ex sereno vulto respicere dignere, et accepta avere sicut te accepta avere dignatus est, munera pueri Tui justi Abel, et sacrificium patriarche nostri Abraham, et quod tibi optuli sumus sacerdos tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculata nostra. Supplices te rogamus omnipotent Deus, iube et per ferri, per manus sancti angeli Tui, in solitudine sacralis Tuum, in conspectu divine maiestatis, ut quod ex hac altaris participatione sacrosanctum Filii Tui, corpus et sanguinis succedimus, omni benedictione celesti
et gratia repliam. Memento etiam Domine famulorum famularumque tuarum, qui nos preceserunt cum signo fidei et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii, lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare digneris, cum tui santis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intra quorum nos consortium non estimator meriti, sed venie, quesumus, largitor admite, per Christum Dominum nostrum. Per quene omnia Domine super bona, semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, esti Deo Padre omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Precepti salutaribus moniti, e divina istruzione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos Domine, ab omnibus malis. Da propitius pacem in Dievus nostris, ut per misericordiae Tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, spectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, e anque secundum voluntatem Tuam pacificare quadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum.
et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Ecce e eccequitori peccata mundi, beati che accendono agni vocati sunt. Domine non sunt dignus, ubique sul pectum meo, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Con esta oración el Papa Francisco ha partido el cuerpo de Cristo y comienza la comunión eucarística. Recordando que transmitimos desde el aula de las bendiciones aquí en el Vaticano la celebración de la misa en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, con este rito de bendición de los palios para los arzobispos metropolitanos elegidos en el curso del año. Este símbolo litúrgico, lo hemos indicado en varios momentos, expresa la comunión entre el arzobispo metropolitano y el obispo de Roma. Es un ornamento litúrgico muy antiguo. Los más antiguos y las más antiguas representaciones resalen al famoso palio de marfil de Tréveris en una procesión con reliquias de la mitad del siglo V, y más claramente en la figura del obispo Maximiano en el mosaico de San Vitale en Ravenna, aquí en Italia, que también data de la primera mitad del siglo VI.
En esta representación lo muestran al palio en forma de bufanda en torno a los hombros, las dos partes pendientes del hombro izquierdo. Hoy en día, como vemos en imágenes, en el Papa Francisco es un cordón, como explicó María Cecilia, blanco, tejido con unas cruces negras. Sí, Renato, y desde la mitad del siglo IX los dos extremos del palio comienzan a pender, agarrados con estos dos agujones, exactamente en el medio del pecho y en el medio de la espalda. Un tercer hombro lo fija sobre el hombro izquierdo. Seguidamente, en lugar de los dos agujones hay una costura fija y los tres agujones quedan como decoración. Los dos extremos eran antes de un considerable largo hasta la rodilla, se acortan después del siglo XV hasta la forma actual del siglo XVII. La decoración, en cambio, del palio con la cruz, iniciado ya en el mosaico ravenés, aumenta en la época carolingia. En el medioevo, con Inocencio III, es de color rojo. El palio del arzobispo de Colonia, Clemente Augusto, fallecido en el 1761, tenía 2 cruces negras y 6 cruces rojas. Hoy en día ha evolucionado hasta esta forma definitiva que tiene solamente las cruces negras y el color blanco de la lana de los corderos que son tejidos por las religiosas aquí en la Casa Santa Marta. Es la fiesta de la fe, es la fiesta de la Iglesia, es la fiesta de Pedro y Pablo. Y como decía el Papa Francisco en la homilía, las lecturas proclamadas el día de hoy nos permiten tomar contacto con esta tradición apostólica, la tradición de Pedro y Pablo, una tradición rica que no es una transmisión de cosas muertas, dijo el Papa en su homilía, o de palabras, sino es la transmisión de ese río vivo que se remonta a los orígenes, ese río en el cual los orígenes están siempre presentes, dijo el Papa Francisco citando a su predecesor Benedicto XVI. Es esa tradición que nos ofrecen las llaves del reino de los cielos, una tradición perenne, dice el Papa, y siempre nueva que reaviva y refresca la alegría del Evangelio y nos permite poder confesar con nuestros labios y también con nuestro corazón que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Sí, el Evangelio busca responder a la pregunta que anidaba en el corazón del pueblo de Israel, dijo Francisco, y que tampoco hoy deja de estar en tantos rostros sedientos de vida. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Pregunta que retoma y hace a sus discípulos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro, tomando la palabra en Cesarea de Filipo, le otorga a Jesús el título más grande con el que podía llamarlo. Tú eres el Mesías, es decir, el ungido de Dios. Me gusta saber que fue el Padre, dijo el Santo Padre Francisco, quien inspiró esta respuesta a Pedro, que veía como Jesús ungía a su pueblo. Jesús el ungido, que de poblado en poblado camina con el único deseo de salvar y levantar lo que se consideraba perdido. Unge al muerto, unge al enfermo, unge las heridas, unge al penitente, unge la esperanza. En esta unción, dijo el Papa, cada pecador, perdedor, cada enfermo pagano, allí donde se encontraba, pudo sentirse miembro amado de la familia de Dios. Con sus gestos, Jesús les decía de modo personal, tú me perteneces. Como Pedro, también nosotros podemos confesar con nuestros labios y con nuestro corazón no solo lo que hemos oído, sino también la realidad tangible de nuestras vidas. Hemos sido resucitados, dijo el Papa, hemos sido curados, reforzados, reformados, esperanzados por la unción del Santo. Todo yugo de esclavitud es destruido a causa de su unción. Este ha sido uno de los primeros pasajes y los conductores de la reflexión del Papa Francisco, el poder proclamar con los labios y con el corazón lo que hemos recibido de la tradición, lo que hemos recibido de esa transmisión de la fe. Un segundo punto
que el Papa ha resaltado es de que no nos es lícito perder la alegría y la memoria de sabernos rescatados. Esa alegría que nos lleva a confesar, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y el Papa señala que es interesante prestar atención a la secuencia de este pasaje del Evangelio en el cual el apóstol Pedro confiesa la fe. Desde entonces, dice, comentando el Evangelio de Mateo, Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y allí padecer mucho por parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Ante esto, el ungido de Dios lleva el amor y la misericordia del Padre hasta sus últimas consecuencias. De acuerdo a su misión, dice el Papa, este amor misericordioso supone ir a todos los rincones de la vida para alcanzar a todos, aunque eso le coste el buen nombre, las comodidades, la posición e incluso el martirio. Y ante este anuncio tan inesperado, Pedro reacciona, relata el Papa Francisco: lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Y se transforma inmediatamente en piedra de tropiezo en el camino del Mesías. Y creyendo defender los derechos de Dios, sin darse cuenta, se transforma en su enemigo, lo llama Satanás. Contemplar la vida de Pedro y su confesión es también aprender a conocer las tentaciones que acompañarán la vida del discípulo, dice el Papa. Como Pedro, como Iglesia, estaremos siempre tentados por esos secreteos del maligno, que serán piedra de tropiezo para la misión. Y digo secreteos, subraya Francisco, porque el demonio seduce a escondidas, procurando que no se conozca su intención. Se comporta como vano enamorado en querer mantenerse en secreto y no ser descubierto. En cambio, dice el Papa, participar de la unción de Cristo es participar de su gloria, que es su cruz. Padre, glorifica a tu Hijo. Padre, glorifica tu nombre. Gloria y cruz en Jesucristo van de la mano y no pueden separarse, porque cuando se abandona la cruz, aunque nos introduzcamos en el esplendor deslumbrante de la gloria, nos engañaremos, ya que eso no será la gloria de Dios, sino la mofa del adversario. Este ha sido el segundo punto de meditación del Papa Francisco, que como Pedro, la Iglesia y también nosotros tenemos que aprender a conocer las tentaciones que acompañan la vida del discípulo. Y en esta vida del discípulo, dice el Papa, la cruz y la gloria van siempre juntas. Asimismo, el Papa ha resaltado que no pocas veces lo que sentimos en la Iglesia y como discípulos también sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. El Papa dice que Jesús toca la miseria humana, invitándonos a estar con Él y a tocar la carne sufriente de los demás. El Papa señala que confesar la fe con nuestros labios y con nuestro corazón exige, así como exigió a Pedro, identificar los secreteos del maligno, aprender a discernir y descubrir esos cobertizos personales o comunitarios que nos mantienen a distancia del nudo de la tormenta humana, que nos impiden entrar, dice el Papa, en contacto con la existencia concreta de los ojos y nos privan, en definitiva, de conocer la fuerza revolucionaria de la ternura de Dios. Este es el tercer punto de meditación que el Papa Francisco ha señalado. Y el Papa sigue explicando que al no separar la gloria de la cruz, Jesús quiere rescatar a sus discípulos, a su Iglesia, de triunfalismos vacíos, vacíos de amor, vacíos de servicio, vacíos de compasión, vacíos de pueblo. La quiere rescatar de una imaginación sin límites, que no sabe poner raíces en la vida del pueblo fiel, o, lo que sería peor, cree que el servicio a su Señor le pide desembarazarse de los caminos polvorientos de la historia. Contemplar y seguir a Cristo exige dejar que el corazón se abra al Padre y a todos aquellos con los que Él mismo se quiso identificar, y esto con la certeza de saber que no abandona a su pueblo.
Finalmente, el Papa Francisco concluyó su homilía invitando a los hermanos ministros, sacerdotes, obispos y también cardenales y planteando una pregunta. Sigue latiendo en millones de rostros la pregunta, dijo el Papa, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Finalmente los alentó a que confesemos con nuestros labios y con nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, nuestro cantus firmus, que todos los días estamos invitados a entonar. El Papa también dijo que lo tenemos que hacer con sencillez y con la certeza y la alegría de saber que la Iglesia resplandece no con luz propia, sino con la luz de Cristo, que recibe la Iglesia su esplendor del sol de justicia, para poder decir, vivo, pero no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí, comentando la carta de San Pablo a los Gálatas. Y nuevamente reiteramos nuestro saludo cordial a las emisoras que conectados nos están retransmitiendo por radio y por televisión. Ellas son Radio Santa María de Toledo, Setelmont Televisión, EWTN, Popular TV de Murcia y ESNE Televisión. Y naturalmente siempre nuestro agradecimiento y nuestro saludo a todos los que siempre nos acompañan a través de la radio, de la televisión e internet. Y recordarles que también nos pueden seguir a través de nuestro sitio web www.vaticannews.va en Facebook y también en YouTube. Los invitamos también a seguir en sintonía después de esta celebración de la Santa Misa de la solemnidad de Pedro y Pablo. Seguirá el rezo de la oración mariana del Ángelus. El Papa Francisco presidirá esta oración en breves momentos. Así como también la actividad del Papa Francisco inició el día de ayer con la creación de 14 nuevos cardenales, el día de hoy de la bendición de estos palios para 30 arzobispos metropolitanos, y concluirá con este rezo de la oración mariana del Ángelus. Momentos muy intensos, momentos que expresan esta universalidad y esta comunión de la Iglesia en estas celebraciones. Recordemos ahora quiénes son estos nuevos cardenales. Se trata de Pedro Ricardo Barreto Jimeno, jesuita, arzobispo de Huancayo, Perú. Luis Ladaria Ferrer, jesuita español desde el 1 de julio 2017, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El mexicano Sergio Obeso Rivera, arzobispo emérito de Jalapa. De Bolivia, Toribio Ticona Porco, prelado emérito de Coro Coro. Y por último, Aquilinos Bocos Merino, claretiano español, el único no obispo entre los nuevos cardenales. Rimaniamo alcuni istanti in silenzio orante. Let's keep prayerful silence for some brief moments. Guardemos silencio durante unos instantes en oración. Mientras veíamos la imagen de Pedro y Pablo colocado en la plaza de San Pedro, han invitado a mantener un momento de silencio para poder meditar las palabras que les hemos recordado del Papa Francisco en su homilía. En esta celebración de la fe, en esta celebración de la alegría del Evangelio y sobre todo de la confesión, dijo el Papa, con los labios y con el corazón de lo que hemos recibido, de lo que nos han transmitido a través de la tradición de la Iglesia. Oremos. Oremos. Da nobis Domine, hoc sacramento refectis,
Concede, Señora, a tu iglesia que se ha nutrido en la mesa eucarística para poder perseverar en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, para formar en el vínculo de la caridad un solo corazón y una sola alma. Por Cristo nuestro Señor. Después de la oración, después de la comunión, nos disponemos a recibir la bendición del Papa Francisco. El diácono invita a inclinarse para poder recibir la bendición apostólica. Bendicat vos, omnipotens Deus, qui in beati Petri confessione, vos saluberrima stabilibit, et perean in ecclesia soliditati fidei fundavit. Ego beati Pauli, instruxit in defesa predicazioni, eius semper exemplo docet Christo fratres glorificare. Amen. Ut Petrus clave, Paulus verbo, ope intercessione suterque, in itiam patriam nos certent inducere, alquam meruerunt illi, alter cruce, alter gladio, feliciter pervenire. E benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Missa est. La misa ha concluido, podemos ir en paz. Es la invitación del diácono con la cual se concluye esta celebración. Y también hemos recibido la bendición del Papa Francisco a través de los diferentes canales y medios de comunicación. Recordamos que desde la Plaza de San Pedro estamos concluyendo la celebración de la Santa Misa en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Y recordándoles nuevamente la cita con el Santo Padre para la oración del Ángelus, reiteramos nuestro saludo a las emisoras que retransmiten esta señal en radio televisión, como a todos los radioescuchas que nos han seguido a través de radio, televisión, internet, como así también a través de nuestro portal Vatican News. Y bajo el amparo de los santos apóstoles Pedro y Pablo, les deseamos una feliz solemnidad a todos. En nombre de Renato Martínez y María Cecilia Mutual, que hoy los han acompañado en los micrófonos, como así también de toda la redacción en lengua española de Vatican News. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.